Diputados promueven instalación de juegos infantiles para menores con discapacidad. Comisión de Gobierno Interior despachó a Hacienda el proyecto que regula la elección de gobernadores regionales. Comisión de Familia comenzó la discusión del proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Comisión de Agricultura analiza el desarrollo del mercado del maíz. Gendarmería dio a conocer sus condiciones de trabajo ante Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa, el resumen informativo de la Cámara de Diputados, donde llevamos a ustedes las principales noticias de la jornada. Y partimos contándoles que los parlamentarios están promoviendo la instalación de juegos infantiles para menores con discapacidad. Se trata de una iniciativa que define que los parques, las plazas y las áreas verdes públicas y privadas y que cuenten con juegos infantiles no mecánicos deberán construirse con diseños universales que permitan el uso a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidad. Revisamos los antecedentes de esta iniciativa en la siguiente nota. Un nuevo paso en integración dio la Cámara de Diputados al aprobar la moción que busca entregar a menores con discapacidad las mismas condiciones de que gozan gran parte de los niños y niñas de Chile, juegos públicos que estén habilitados a sus necesidades. El texto fue presentado a la sala a través del informe de la Comisión de Vivienda, que fue rendido por el diputado PS Luis Rocaful, quien es, además, uno de los autores y promotor de la propuesta legal. Nosotros queremos ser un país más justo y cuando hablamos de justicia, de inclusividad, es que todos cuentan, todos somos importantes y en este caso todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Por tanto, esa ha sido la motivación de esta moción parlamentaria que tiene que ver justamente con que los juegos no mecánicos, ¿cierto?, sean de acceso universal y que todos los niños y niñas realmente puedan disfrutar de ellos. En concreto, la iniciativa perfecciona la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, definiendo que los parques, plazas o áreas verdes, públicas y privadas, que contemplen juegos infantiles no mecanizados, deberán construirse a partir de un diseño universal que permita el uso de todos los niños y niñas, incluidos aquellos con discapacidad. Además, establece que se deben garantizar las condiciones de accesibilidad universal para que puedan ingresar de manera segura desde la calle al área común de juegos y circular por las distintas dependencias a través de rutas accesibles que permitan su continuidad en el desplazamiento. El diputado UDI Osvaldo Urrutia valoró el tenor de la iniciativa, así como el amplio respaldo entregado por la sala, pero alertó que hubo materias que no fueron completamente abordadas. Lo que nosotros queremos es que realmente se puedan incluir a los niños y que tampoco los mayores costos que podría significar un juego de esta naturaleza signifique que las empresas inmobiliarias en definitiva no quieran construir, ¿ya? Porque la ley dice, cada vez que se construya a veces se hace como parte de la oferta del proyecto inmobiliario incorporar juegos infantiles. Bueno, lo que se está diciendo, mire, cuando usted incorpore juegos infantiles, considere también a los niños con discapacidad. Pero si las diferencias de precios son muy importantes, obviamente la empresa va a tomar la decisión de decir no lo hago, ¿ya? Y ese también es un problema. El legislador estimó que la iniciativa puede ser perfeccionada en el Senado, donde también se tendrán que pronunciar sobre las nuevas competencias que se le entregan a las direcciones de obras de los municipios para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que esta ley señala. Y le contamos ahora que la Comisión de Gobierno Interior despachó a su similar de Hacienda el proyecto que regula la elección de los gobernadores regionales. Esta iniciativa establece la figura del gobernador regional y define, entre otros, los requisitos, por ejemplo, para optar al cargo, las inhabilidades, las razones de una vacancia o las incompatibilidades, además de sus causales de cesación. Revisamos los detalles en la siguiente nota.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara aprobó el proyecto de ley que regula la elección de autoridades regionales. La iniciativa, que ahora deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda, establece la figura del gobernador regional y define los requisitos para optar al cargo, sus inhabilidades, incompatibilidades, subrogación, vacancia y causales de cesación. Tras el debate se determinó que la elección se realizará conjuntamente con la de consejeros regionales, en cédula separada y en la misma fecha que se celebran las elecciones municipales. Hemos resuelto que la elección de gobernador regional y de consejero regional se realice conjuntamente, pero que además esta elección se celebre en conjunto con las elecciones municipales, de manera tal de que esta anomalía, a mi modo de ver, que existe de tener elecciones regionales con elecciones de carácter nacional, se pueda subsanar y por tanto tener elecciones territoriales, vale decir, regional y municipales en conjunto, y las elecciones de carácter nacional, vale decir, presidencial y de parlamentarios, sea en una fecha diferente a aquella. En este escenario, las primeras elecciones de gobernadores regionales serían para 2020, situación que no tiene el respaldo de todas las bancadas oficialistas. La bancada del Partido Socialista siempre ha señalado que la elección debe ser este año, y así lo establece el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, y así nosotros hemos seguido teniendo un planteamiento como aquello en la defensa de lo que es la tramitación del proyecto. Hay problemas, sí, en la tramitación de lo que refiere al traspaso de competencia, un proyecto de ley que todavía está en el Senado, que por lo demás fue rechazado y que hoy día tenemos que conformar y constituir la comisión mixta. Luego de su ingreso el 18 de abril para su discusión, el proyecto tuvo un avance acelerado a partir del 2 de mayo, fecha en que el Ejecutivo le puso suma urgencia. El texto también dispone que la postulación a gobernador será incompatible con otros cargos de elección popular y que será electo quien obtenga la mayoría con un mínimo del 40% de los votos válidamente emitidos. Si ningún candidato alcanza dicha votación, habrá una segunda vuelta entre las dos más altas mayorías. Y seguimos revisando las informaciones para contarles a ustedes que la Comisión de Familia finalmente comenzó la discusión del proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. El organismo será una institución de derechos humanos especializada en temas infanto-juveniles, totalmente autónoma del Ejecutivo y de otros poderes del Estado. Los detalles a continuación. Con la exposición del ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eizaguirre, y de la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela Ortiz, la Comisión de Familia comenzó la discusión del proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. El organismo será una institución de derechos humanos especializada en niñez, totalmente autónoma del Ejecutivo y de otros poderes del Estado. Esta defensoría se plantea como una magistratura de opinión, influencia y persuasión en favor de los derechos de los niños. Así lo planteó el presidente de la Comisión de Familia, diputado Fernando Mesa, quien señaló que el objetivo es contar con una institucionalidad que cautele el bienestar de los menores. Es un proyecto de ley que va a agrupar a una serie de otras instituciones que en Chile se han dedicado por separado a proteger los derechos de la niñez y de la adolescencia. El defensor, que va a ser nombrado según un sistema que vamos a definir en la comisión misma, se va a encargar sobre todo de prevenir, de vigilar, de que los derechos de los niños en Chile no sean violados, no solo aquellos que tienen que ver con crímenes importantes o crímenes, diríamos, graves, sino también con aquellos derechos elementales que asisten a la niñez. Sin embargo, el respaldo a la iniciativa no es unánime. Así lo manifestó la diputada de la UDI, Marisol Turres, quien expresó que la normativa, como está planteada hoy, carece de una serie de elementos que concreten la real protección de niños y niñas. Si esa defensoría, en realidad las únicas funciones que tiene son promover el resguardo de los derechos del niño, el respeto a sus derechos, de alguna manera una labor más administrativa, más de difusión, pero no realmente defender los derechos de los niños, porque no contempla un abogado para que los represente cuando estos derechos están siendo lesionados. Creemos que es más un organismo de papel que un órgano que realmente pueda representar los derechos de los niños.
En la oportunidad, los parlamentarios plantearon una serie de interrogantes al Ejecutivo, las que serán abordadas en detalle en la próxima sesión de la instancia. Cabe agregar que previamente la Comisión de Familia, en otro de los temas de la jornada, recibió a la jueza de familia de Pudahuel, Nel Greven, quien expuso acerca del proyecto que incorpora el monitoreo telemático como medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar. Y continuamos revisando las informaciones, nos vamos a quedar en comisiones, específicamente esta vez en la Comisión de Agricultura, porque dicha instancia analiza el presente del mercado del maíz. Esto porque pese al avance tecnológico, al mayor rendimiento y a la productividad de los cultivos, existen productores que están en una complicada situación debido a la fluctuación de los precios internacionales y al acceso al mercado. Vamos a revisar los antecedentes a continuación. La Comisión de Agricultura conoció las exposiciones de Claudia Carbonell, directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA, y de César Rodríguez, de la División de Fomento del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. La directora de ODEPA detalló que en el mercado del maíz participan 19.000 productores, donde casi el 70% son pequeños campesinos que tienen bajas utilidades y solo el 30% son grandes productores. Es un cultivo que está principalmente en la región de O'Higgins, el Maule y algo ahora último también más en el Biobío, y que nosotros importamos, producimos internamente, pero también para abastecer las necesidades necesitamos importar. Y eso hace que el precio interno esté entonces determinado por el precio internacional del maíz, porque es un commodity que se transa internacionalmente y por lo tanto el precio interno depende directamente del precio internacional. La directora agregó que el precio actual está dentro del promedio histórico desde 1990. Además, precisó que no se espera un alza importante del precio en los próximos 3 años y que en cuanto a rendimiento no existe una gran brecha productiva. Por ejemplo, es históricamente alto en la región de O'Higgins con 135 quintales por hectárea en 2016, superior incluso a Estados Unidos. Por su parte, el jefe de la División de Fomento de INDAP, César Rodríguez, indicó que se trabaja en la participación, en la toma de acuerdos con la Mesa Campesina del Maíz, ligada al movimiento Valle Central, de pequeños agricultores maiceros de las regiones metropolitana de O'Higgins y del Maule. Con ellos hemos ido construyendo una agenda de conversación, a veces de diferencias, pero sobre todo de poder ir haciendo un programa relativamente permanente en el tiempo, donde primero abordamos la posibilidad de mejorar tecnológicamente el cultivo y segundo también vamos abordando ciertos costos que son muy importantes para el éxito del cultivo y ahí hay aportes del Estado a través del INDAP y a través de los gobiernos regionales. Ese es el programa de fertilización racional que permite abordar uno de los costos más sensibles y más importantes del cultivo, que es la fertilización. El personero añadió que en materia de recursos se destinan para el rubro maicero 8.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones son asumidos por los gobiernos regionales de O'Higgins y el Maule. Otras áreas que se abordan son el riego, incentivos para recuperar el suelo y conocimientos tecnológicos para adecuar los sistemas productivos. Por otra parte, se trabaja en la diversificación productiva de los predios con cultivos más rentables, para desarrollarlos en forma progresiva para complementar los ingresos de los pequeños agricultores del maíz. Los integrantes de la comisión, diputados Ignacio Urrutia y Alejandra Sepúlveda, valoraron el trabajo conjunto con los gobiernos regionales, pero emplazaron a los personeros para que se propenda a una política pública que dé seguridad a los campesinos, en el sentido de que en tiempo de cosecha se cierre la frontera para el ingreso del maíz de países vecinos y puedan así vender a un mejor precio su producción. Ahora nosotros lo que siempre hemos planteado es la posibilidad de cerrar la frontera chilena en el minuto de la cosecha, algo que lo hacen la mayoría de los países, o sea, no es algo extraño, no es algo, digamos, que pueda ser parte de complicaciones frente a los tratados. Se lo hemos planteado así varias veces a todos los ministros de Agricultura, no se ha aceptado de la misma forma lo que tiene que ver con cotriza y el almacenamiento, ¿no es cierto?, de los granos, específicamente del maíz, algo que no vemos la misma fuerza que nosotros solicitaríamos. Y la posibilidad también de diversificar lo que tiene que ver con la pequeña agricultura. Se nos llena de barcos, de camiones, con países vecinos, con países del norte, con exactamente el mismo producto, tapan la molinería nacional
Y al final, cuando los productores quieren salir a vender, no les compran, y si les compran a muy bajo precio. Si no se regula esto, si no hay una política de Estado de una vez por todas en la cual se regule el ingreso de los productos agrícolas al país en la época de cosecha, vamos a seguir dando bote exactamente igual como estamos hasta ahora, y con un cultivo que cada vez es menos rentable porque la competencia internacional es demasiado grande. El parlamentario consideró que no se negocian bien los tratados internacionales, porque países que tienen acuerdos con Chile sí toman medidas para proteger la agricultura. Y ante la Comisión de Derechos Humanos, los máximos representantes de la Asociación de Gendarmes y suboficiales de Gendarmería expusieron respecto a la compleja situación que atraviesa justamente la institución carcelaria. Hablan de hacinamiento y de una serie de situaciones muy complejas para el desarrollo de su tarea diaria. Los antecedentes los vemos en la nota. El explosivo aumento de suicidios por el clima laboral, la sobrepoblación de penales y la situación de la carrera funcionaria de los gendarmes en diversas cárceles del país fueron algunos de los temas que se trataron en la Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Sergio Ojeda. Ellos no solamente vienen a defender sus derechos, sino que también a defender el lugar de trabajo donde ellos están, lugar de trabajo donde están los reclusos, donde está la población penal, que en muchas cárceles del país están viviendo muy apretadamente, en condiciones a veces muy restringidas, lo que a veces posibilita el hacinamiento, la promiscuidad. En ese aspecto y frente a la necesidad urgente de dar a conocer esta dura realidad y encontrar las soluciones adecuadas, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, pidió a las autoridades la elaboración de políticas penitenciarias de Estado y no que respondan a los gobiernos de turno. Tiene que haber una medida, digamos, congruente de este reglamento y tiene que haber un tribunal de ejecución de la pena. Por distintas razones, por digamos, por el control de la pena propiamente tal y por aquellas medidas digamos, que se dan en el trato con la población penal, como digamos, la otorgación de beneficios, también cierto las medidas disciplinarias, que no tienen que ser necesariamente a través de la vía administrativa, como está ocurriendo hoy día, sino por este tribunal de ejecución de la pena, que creemos que es del todo necesario y es parte de lo que organismos internacionales le han sugerido a Chile que tiene que realizar. El Tribunal de Ejecución de la Pena es una instancia que se ha implementado en algunos países y que busca garantizar los derechos de las personas privadas de libertad para evitar las violaciones de los derechos humanos que se cometen en las cárceles. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Como es habitual, los dejamos invitados a mantenerse en nuestra sintonía y a informarse continuamente a través de nuestras distintas plataformas por medio del www.cámara.cl. Nos reencontramos en una próxima edición de Noticias.